Si te impactó en el video anterior de cómo algunos manipulaban para conseguir poder o incluso arrebatar vidas, prepárate, porque en este video descubrirás cómo las mentes más peligrosas usan la manipulación para dominar y convertir su poder en destrucción. ¿Te atreves a adentrarte en las sombras de la manipulación? En este video desvelaremos los secretos oscuros de las mentes más retorcidas que como titiriteros sin alma juegan con la vida y la muerte. Prepárate para un viaje aterrador donde la ambición se convierte en un monstruo que devora todo a su paso. Descubrirás cómo estas almas en pena transforman el poder en caos, dejando un rastro de destrucción a su paso. No podrás apartar la mirada. ¿Estás listo para enfrentar la verdad que se oculta en la oscuridad? No te pierdas ni un segundo de esta inquietante revelación. Benito Mussolini llegó al poder en 1922 como primer ministro de Italia, pero no se quedó ahí. Convirtió todo el sistema a su favor. Primero, controló la información. Tomó el control de la prensa, la radio y el cine. Nada se publicaba sin aprobación del gobierno, las noticias negativas desaparecían, y todo lo que la gente veía o escuchaba hacía ver a Mussolini como un líder fuerte, perfecto y necesario. A esto se le llama propaganda. Después creó un culto a su imagen. Se hacía llamar Il Duce, y su imagen estaba en todas partes. En las escuelas, los niños aprendían a admirarlo, como si fuera un héroe que salvaría a Italia y devolvería la grandeza del Imperio Romano. Pero no todo era imagen. También usó la violencia. Los llamados camisas negras eran grupos que apoyaban a Mussolini, pero no solo políticamente. Intimidaban, golpeaban y humillaban a cualquiera que estuviera en contra del régimen. Así lograba algo muy importante, que la gente tuviera miedo de oponerse. Al mismo tiempo, consiguió apoyo de personas con poder. Industriales y terratenientes lo apoyaron, porque pensaban que él podía detener el comunismo. También mejoró su relación con la iglesia, para ganar aún más respaldo. Y para que todo pareciera funcionar, su gobierno realizó obras públicas y proyectos que daban una imagen de progreso y estabilidad. Pero había un problema. Gran parte de ese orden no era libertad, era control. Después tomó una decisión clave: aliarse con Adolf Hitler. Esa alianza buscaba hacer a Italia más poderosa, pero terminó arrastrándolo a la guerra y debilitando su gobierno. En 1943, Mussolini fue removido del poder. Parecía el final, pero no lo fue. Alemania ocupó el norte de Italia y lo puso como líder de un nuevo gobierno pro-alemán, aunque esta vez ya no tenía el mismo poder. Finalmente, en 1945, cuando las fuerzas aliadas avanzaban, intentó escapar hacia Suiza, porque incluso alguien que controló todo un país sabe cuándo ya no puede sostener el poder. Y ese instante lo capturaron y lo mataron. Mao Zedong fue el fundador de la República Popular China y una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX. Fue responsable de políticas devastadoras como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, que transformaron radicalmente a China, dejando profundas consecuencias sociales y humanas. En 1921, se convirtió en miembro fundador del Partido Comunista Chino y estableció una base en Hunan. Poco después, en 1923, este partido se alió con el Kuomintang para enfrentar a los señores de la guerra que dominaban gran parte del país. Su poder se construyó sobre un control total de la sociedad y una constante reescritura de la historia. Mao fue presentado como el Gran Timonel, un líder infalible. Su obra, el llamado Libro Rojo, se convirtió en un símbolo casi religioso, distribuido masivamente para asegurar la lealtad absoluta. Durante la Revolución Cultural, Mao movilizó a millones de jóvenes conocidos como guardias rojos, incitándolos a atacar a intelectuales, autoridades y cualquier persona considerada
enemiga ideológica. Este caos no fue accidental. Fue una estrategia que le permitió eliminar opositores y consolidar aún más su poder. Uno de sus métodos más efectivos fue crear la ilusión de participación popular. Recogía ideas del pueblo, las transformaba y las devolvía como políticas oficiales, haciendo creer que nacían de la voluntad colectiva cuando en realidad eran impuestas desde arriba. A través de la educación y la propaganda se adoctrinó a toda una población. El pensamiento crítico era combatido, mientras la historia se manipulaba para justificar errores y culpar a otros, incluso frente a tragedias como la gran hambruna provocada por el Gran Salto Adelante. El régimen se sostuvo también mediante campañas constantes contra enemigos de clase, generando un clima de miedo donde la gente fingía lealtad para sobrevivir. Mao incluso utilizó conceptos ideológicos para justificar cambios drásticos en sus decisiones, argumentando que la lucha constante entre enemigos y aliados era necesaria para el progreso. Estas estrategias le permitieron dominar China durante más de 25 años, imponiendo un sistema donde la política controlaba cada aspecto de la vida. Mao murió el 9 de septiembre de 1976, tras sufrir múltiples infartos, cerrando una era marcada por el poder absoluto y sus consecuencias. Joseph Stalin fue un revolucionario georgiano y el dictador que dirigió la Unión Soviética. En la Unión Soviética se caracterizó por la consolidación de un poder totalitario basado en el terror psicológico estatal, purgas sistemáticas y la reescritura de la realidad. Estas estrategias buscaron eliminar cualquier disidencia, garantizar la lealtad absoluta y glorificar la figura del líder. Bajo Stalin, el miedo era la ley. La policía secreta arrestaba a cualquiera y nadie podía confiar en su vecino, su colega, ni siquiera en su familia. Las confesiones se arrancaban con tortura y amenazas, creando fantasmas de traidores donde no los había. Los campos de trabajo, los gulag, devoraban a millones en Siberia, con trabajos imposibles y condiciones inhumanas. Durante la Gran Purga, Stalin eliminó a los líderes revolucionarios originales, humillándolos en juicios públicos donde confesaban crímenes inventados antes de ser ejecutados. El ejército fue devastado. Las cuotas de arrestos y ejecuciones no perdonaban a nadie. Mientras tanto, la historia misma se reescribía, libros y fotos eran alterados, rivales desaparecían del recuerdo y Stalin se mostraba como el padre benevolente del pueblo. Todo estaba envuelto en secreto, incertidumbre y terror, donde incluso los que deberían proteger la vida temían actuar. Se dice que Nikita Khrushchev pudo haber estado involucrado en su muerte, pero oficialmente Joseph Stalin murió por un derrame cerebral. Actualmente creo que todos saben quién es. No llegó al poder por casualidad. Durante los años de la Gran Depresión aprovechó el miedo, la pobreza y la desesperación para ganar influencia. Su voz no solo hablaba, atrapaba. Poco a poco se convirtió en la figura central del Tercer Reich. No gobernaba solo con leyes, sino con emociones. Mezcló una oratoria hipnótica, propaganda constante y un ambiente de terror que hacía imposible cuestionarlo. Supo explotar la humillación que dejó la Primera Guerra Mundial y el resentimiento por el Tratado de Versalles. No convencía con argumentos, seducía con palabras, endulzaba el oído hasta que su mentira parecía verdad. Se construyó como un salvador,
No hablaba a la razón, sino al miedo, al odio y al orgullo. Enormes concentraciones, luces, banderas y marchas sincronizadas convertían a miles de personas en una sola masa, sin identidad, sin duda. Manipuló la mente colectiva. Hizo creer en la superioridad de una raza aria, creando un falso sentido de grandeza mientras deshumanizaba a quienes no encajaban. Su voluntad se volvió ley. Exigía lealtad absoluta y sembraba rivalidad entre sus propios seguidores para que nadie pudiera desafiarlo. Y al final, cuando todo se derrumbaba, eligió escapar de la derrota. Junto a su esposa Eva Braun, decidió morir antes que enfrentar las consecuencias. Un día antes, dejó escrito su testamento, aferrándose hasta el último momento a sus ideas y culpando a otros por la guerra.